Saludos, saludos. Bienvenido una vez más a nuestro canal Aprendiendo Anatomía. En el día de hoy prácticamente vamos a hacer algo muy diferente a lo que nosotros hacemos en nuestro canal, que es prácticamente hablar temas anatómicos. Más sin embargo, el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la rutina de interpretación de un electrocardiograma, o sea, de la electrocardiografía. Bueno, sin más que agregar, mi nombre es Michael Otañez, médico interno de la UAS. Así que iniciemos. En primer lugar, es bueno saber qué es un electrocardiograma. Cuando hablamos de un electrocardiograma, estamos hablando de una prueba diagnóstica, la cual es la encargada de medir lo que es la actividad eléctrica del corazón. Esa actividad eléctrica del corazón va a medir lo que son los latidos, es decir, cuando se encuentra un paciente en bradicardia, es decir, una disminución de la frecuencia cardíaca o una taquicardia. Entonces, vamos a tener lo que es el papel electrocardiográfico, que no es más que un papel milimetrado, el cual es donde se va a realizar los trazos electrocardiográficos. Vamos a resaltar aquí dos cosas. Una parte horizontal que va a medir lo que es el tiempo que transcurre en el electrocardiograma para mirar prácticamente así eh, lo que son los impulsos cardíacos. Y una parte vertical, o sea, un eje vertical que va a medir lo que es la amplitud de la corriente eléctrica del corazón, y eso se va a medir en milivoltios. Obviamente, este papel milimetrado va a tener, por así decirlo, medidas, tiempo. Vamos a ver que de forma horizontal vamos a medir el tiempo, como dijimos, y vamos a tener cuadritos grandes, como podemos ver, cuadros grandes y cuadros pequeños. O sea, es decir, que dentro de un cuadro grande tenemos 1, 2, 3, 4, 5 por 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir, un cuadro 5 por 5. Es decir, 25 cuadritos pequeños dentro de un cuadro grande. ¿Qué quiere decir eso? Cada cuadro pequeño equivale a 0.04 y como resultado un cuadro grande mide 0.20 segundos. O sea, ese sería el tiempo que, que dicta un cuadro grande, porque si tenemos 1, 2, 3, 4, 5 cuadros grandes, eso equivale prácticamente a 1 milímetro, ya, o sea, ya completamente a 1.20 segundos, por así decirlo. Ya la parte vertical va a medir, como dijimos, los milivoltios que encontramos. Ahora, ¿cuáles elementos van a conformar lo que es un electrocardiograma? Aquí tenemos una onda P que la podemos ver acá. ¿Qué quiere decir esa onda P? Bueno, cuando hablamos de la onda P estamos hablando de la despolarización auricular. ¿Qué quiere decir eso? Una disminución del voltaje absoluto. Ahora, para nosotros poder entender esto, vamos a ver lo siguiente, por así decirlo. Cuando hablamos de despolarización y repolarización, debemos estar pendientes que son dos fenómenos distintos que van a estar prácticamente involucrados en el potencial de acción. Ese potencial de acción va a estar directamente relacionado con el cardiomiocito, que son las células cardíacas, y que esos cardiomiocitos, por así decirlo,
son, debido a su característica histológica de células cardíacas, permiten que la circulación de la corriente sea de forma tanto vertical como de forma transversal. Bien, ya tenemos que a nivel de la onda P se da la despolarización que se observa en lo que es el electrocardiograma prácticamente. Después que se da esa despolarización, es importante saber que viene una repolarización, es decir, un aumento del voltaje. Pero ¿qué pasa? No podemos ver en un electrocardiograma la repolarización auricular, debido a que queda enmascarada en el electrocardiograma, debido a que esta simplemente tiene 100 microvoltios. Y luego de esto, como tenemos presencia después de una despolarización ventricular, que, que sus microvoltios están más aumentados que la repolarización auricular, queda enmascarado esa repolarización auricular y se da la despolarización ventricular, y consigo esta me va a dar lo que es el complejo QRS. Entonces, ya tenemos despolarización auricular a nivel de la onda P. Luego tenemos la despolarización ventricular que se da a nivel del complejo QRS, que vemos que da presencia a esto. Ahora, luego que se da esa despolarización de los ventrículos, vamos a ver que debería darse o lo que es una repolarización ventricular. Y dirían ustedes, ¿dónde se da esa repolarización ventricular? De forma llana, sabemos que la repolarización ventricular se da a nivel de la onda T. Pero ¿cómo sucede eso? Vamos a hacer un pequeño esquema. No esquema, sino explicarlo de esta manera. Miren, después que se da la despolarización, debido a que a nivel del endocardio, que sería prácticamente donde se da la despolarización, debería darse allá también lo que es la repolarización, pero no sucede así. Hay varias razones por qué en el endocardio no se da la repolarización, sino simplemente despolarización. Y es que en el endocardio encontramos un potencial de acción más largo, un potencial de acción largo, y eso dificulta que se dé la repolarización. Segundo, a nivel del endocardio vamos a encontrar un aumento de la presión diastólica final, debido a que también se va a llevar la irrigación en fase diastólica de los ventrículos, y eso hace que se pueda ver como si fuera una isquemia, pero no es así a nivel del endocardio, no es isquemia. Ahora, a nivel del epicardio sí se da lo que es la repolarización. ¿Por qué? A nivel del epicardio hay mayor flujo sanguíneo, y además de eso el tiempo de potencial de acción es más disminuido, es más corto. Por tanto, eso facilita que se dé la repolarización, y eso da consigo que aparezca la onda T, que la onda T es donde se da esa repolarización ventricular. Entonces, dentro de los elementos que conforman el electrocardiograma tenemos la onda P, como vimos al inicio. Luego tenemos un intervalo PR o PQ, que ese intervalo PR va desde el inicio de la onda P hasta el inicio del segmento QRS o el complejo QRS. Tenemos el segmento PR, que
que no deben confundirlo con el intervalo PR, ya que el segmento PR inicia una vez termina la onda P y termina cuando inicia el complejo QRS. Es muy distinto al intervalo PR, porque dijimos que el intervalo inicia en la onda P y termina en el segmento QRS. Entonces, tenemos el intervalo QRS, como lo podemos ver acá, que prácticamente son de forma negativa, que lo encontramos en los trazos electrocardiográficos, la onda Q, la onda R, que forman parte del intervalo, y la onda S. Ya el complejo QRS, que sería todo esto, esta onda, primera negativa, primera, la siguiente positiva y la segunda negativa. Entonces QRS, que sería ese complejo. El segmento ST, que es prácticamente una vez termina la onda S, ahí inicia el segmento ST y termina junto con la onda cuando inicia la onda T. Este segmento es muy importante para descartar lo que son los infartos agudos de miocardio, tanto con elevación de este segmento o con disminución de este segmento. Pero ya eso será para la próxima clase. Y ya finalmente la onda T, que dijimos que la repolarización ventricular, y la onda U, que muchas veces no se presenta. Entonces, vamos a ver, por otra parte, que en la rutina de, de interpretación electrocardiográfica, vamos a evaluar varias cosas importantes. Vamos a evaluar lo que es la frecuencia cardíaca, y como al inicio estuvimos hablando, esa frecuencia cardíaca varía entre 60 a 100 latidos por minuto, que sería lo normal. Esa rutina, esa frecuencia, si está menor de 60, nos hace pensar que el paciente tiene una bradicardia, es decir, disminución de la frecuencia cardíaca. O por otra parte, si está mayor de 100 latidos por minuto, nos habla de una taquicardia. Ahora, ¿cómo nosotros a través de un electrocardiograma vamos a medir esa frecuencia cardíaca? Hay dos métodos. Tenemos el método de los 1500. De ese método de 1500 nos dice que vamos a buscar una onda R hasta la otra onda R y vamos a contar los cuadritos que tenga dentro de esas dos ondas. Vamos a suponer, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Vamos a dividir esos 20 entre 1500, es decir, 1500 entre 20 aproximadamente, eso sería un 71 aproximadamente. Ese sería el método de los 1500. El segundo método es el método de los 300. En este nosotros vamos a buscar una onda R hasta otra onda R y vamos a contar los cuadros grandes que haya entre esa onda R. Aquí vemos, va a ser entonces 300, 150, 75, aproximadamente, va a ir descendiendo. En este caso, podemos dividir 300 entre 3 cuadros grandes y eso nos va a dar como total 100 latidos por minuto. Esos serían los dos métodos más recomendados. Entonces, por otra parte, ya para finalizar esta primera parte de electrocardiograma, es el ritmo cardíaco. Ese ritmo cardíaco es para nosotros muy importante porque debemos evaluar cuando el ritmo es irregular,
cuando el ritmo es sinusal y vamos a ver eso. Eso es muy importante. Vamos a ver, este es un electrocardiograma en su papel milimetrado con sus 12 derivaciones. Tenemos de 1, de 2, de 3, de 4, de 5 y de 6. Y de 6, 12 derivaciones, tanto cordiales como precordiales. Y vamos a ver que para decir que un ritmo es irregular, regular o sinusal debe ver lo siguiente. Una onda P positiva en D1. Aquí onda P positiva en D1. Onda P positiva en D2 y en D3 y en ABF. Aquí tenemos positiva en ABF. Y sin embargo va a ser esa onda P negativa en ABR. Recapitulando, para que un ritmo sinusal sea correcto, ritmo normal, debemos tener una onda P positiva en D1, D2 y ABF y negativa en ABR. Segundo, que después de una onda P haya un complejo QRS. Eso es sumamente importante. Y finalmente, el ritmo cardíaco, la frecuencia cardíaca, que esté en los parámetros normales de 60 a 100. Entonces, hasta aquí es la primera parte. En el siguiente video vamos a estar hablando sobre las derivaciones cordiales y las derivaciones precordiales. Sin más que agregar, nos despedimos.